Mi vida podría empezar con una escena perfecta para una película. Dos hombres, padre e hijo, cruzando un camino embarrado en una vieja camioneta bajo una lluvia torrencial. Detrás de ellos, una casa pequeña y deteriorada, marcada por el tiempo. Adelante, solo la oscuridad y el suspiro profundo de mi padre. Un hombre al que siempre pensé invencible. ¿Alguna vez has sentido que todo el amor, esperanza y gratitud que llevas dentro se transforma en cadenas invisibles que te atean sin escapatoria? Yo creí que si te esfuerzas y agradeces, la familia siempre tendrá un final feliz. Pero la vida, y quienes están más cerca de ti, a veces te enseñan los límites de la bondad. Y lo que cuesta pagar ese precio. Esta es la historia que quiero compartir contigo. Una línea divisoria marcada a fuego entre deber y sacrificio. Una travesía que empieza en la admiración y el agradecimiento, y termina en la lucha por la libertad propia. Durante 6 largos años, desde la distancia, mandé cada peso que ganaba trabajando en otra ciudad, renunciado a mi propia vida por sostener la ilusión de una familia unida. Pero, ¿qué pasa cuando los gracias se callan? Cuando la mirada amable se vuelve fría, ¿y las llamadas solo hablan de dinero? Cuando al hombre que criaste y admiraste se vuelve alguien que solo te ve como una billetera conveniente, y te excluye del momento más importante de su vida, la celebración de su cumpleaños, a pesar de que tú pagaste todo. Quizás esta historia te resulte cercana. O quizá te provoque preguntas. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Seguirías dando sin recibir? ¿O pondrías un límite y te plantarías firme? Hoy te invito a caminar conmigo en este camino que me llevó desde el amor y la lealtad hasta la confrontación y la verdad. Comencemos este relato desde sus raíces, desde las cicatrices del pasado, porque para entender el presente, tenemos que regresar al origen. Raíces y cicatrices del pasado, infancia, sacrificio y el vínculo paterno. ¿Estás listo para acompañarme en este viaje? Cuéntame en los comentarios qué harías tú si fueras yo. Ahora, volvamos al principio, donde todo comenzó. Si quieres, puedo ayudarte a seguir desarrollando las siguientes partes o a crear el guión completo adaptado a la audiencia española o latinoamericana. Parte 1. Raíces y cicatrices del pasado. Infancia. Sacrificio y el vínculo paterno. Si cierro los ojos, todavía puedo oler el aroma del café barato mezclado con el polvo que se filtraba por las ventanas rotas de nuestra casa. Éramos solo dos, papá y yo. 2 náufragos resistiendo juntos la marejada de la vida después de que mamá se marchó sin mirar atrás. Tenía 12 años. Y ese día, aún recuerdo el portazo, el llanto que intenté reprimir, y el silencio espeso que quedó flotando entre nosotros. Papá se convirtió en mi mundo entero. Su figura, cansada pero firme, era lo único que me quedaba cada noche cuando la lluvia golpeaba el techo de lámina. Trabajaba en todo lo que podía. Albañil por las mañanas, mesero por las noches, reparador de lo que hiciera falta los fines de semana. A veces, llegaba tan tarde que yo fingía dormir para no mostrarle el miedo, pero siempre sentía cómo me arropaba y dejaba junto a mi almohada un trozo de pan duro o la última fruta. Mañana será mejor, hijo, susurraba, aunque su voz temblaba de agotamiento. La pobreza era un enemigo constante, pero entre nosotros había una fortaleza invisible. Compartimos triunfos pequeños. El premio a la mejor redacción en la escuela. El primer partido que gané en el equipo local. Y también derrotas amargas como el invierno que pasamos sin calefacción. Con solo un brasero viejo y cuentos inventados para no pensar en el frío. En el barrio, la solidaridad tenía nombre y rostro. Consuelo, la vecina de la otra esquina, venía a menudo con un plato de sopa. Don Ernesto, el panadero, regalaba las piezas que no se vendían ese día. Cada uno de ellos se convirtió en parte de nuestra pequeña familia improvisada.
dándole a mi infancia destellos de calidez en medio de la tormenta. Sin embargo, el sacrificio de papá tenía un coste oculto. Mientras yo crecía y comenzaba a soñar con un futuro diferente, él iba perdiendo parte de sí mismo. Renunció a nuevas oportunidades. Rechazó invitaciones de amigos. Hasta llegó a olvidarse de celebrar su propio cumpleaños para ahorrar cada moneda. Recuerdo la discusión amarga cuando le propuse apuntarme a un curso de verano que costaba más de lo que ganábamos en una semana. Su mirada entonces no era de enojo, sino de tristeza. Una derrota silenciosa. Con el paso de los años, aprendí a detectar esas grietas en el amor incondicional. A veces, supe que mi alegría lo llenaba tanto como lo apuñalaba por dentro. Quería darme el mundo. Pero a menudo solo podía ofrecerme un parche remendado. La traición más grande que sentí en aquellos años no vino de fuera, sino de la vida misma, que fue robándole el brillo poco a poco al hombre que admiraba. Pero en medio de ese dolor silencioso nació una promesa inquebrantable. Un día yo sería quien lo levantaría a él. Yo rompería el ciclo. Honraría cada noche de insomnio y cada sacrificio escondido detrás de una sonrisa. A veces pienso en la última noche antes de irme a estudiar a la ciudad. Papá me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y entre sus manos rugosas sentí el peso de toda una vida de lucha. Me juré a mí mismo que un día regresaría. No solo como hijo, sino como su esperanza cumplida. Nunca imaginé que ese mismo lazo de amor se convertiría en la herida más profunda años después. La historia hoy no empieza ni termina en la miseria ni en el sacrificio, sino en las semillas de esperanza. En los sueños compartidos, y en la sombra alargada de un pasado que nunca abandona del todo. Porque para entender cómo se desmorona un vínculo, primero hay que conocer cómo se construyó. Piedra por piedra. Lágrima por lágrima. ¿Alguna vez has sentido que alguien te ama tanto como para olvidarse de sí mismo? Y que eso, al final, puede ser la raíz de todos tus conflictos? Déjame tus pensamientos, porque aquí comienza nuestra travesía. Y así, el tiempo y la distancia lanzaron mis primeros pasos hacia la gran ciudad, donde todo sacrificio prometía su recompensa. Pero el precio del éxito, pronto lo descubrirás, no es siempre el que imaginamos. En la próxima parte, éxito, lealtad y el inicio de la deuda. El sueño convertido en cadena invisible. Parte 2. Éxito, lealtad y el inicio de la deuda. De un sueño cumplido a una cadena invisible. Al llegar a la gran ciudad, sentí que cada paso era una conquista. La tristeza de la partida quedó atrás y con orgullo me sentí digno del sacrificio de mi padre. El primer salario llegó y, con él, la decisión de enviar el primer dinero a casa. No era una obligación, era un acto de amor. Un reconocimiento silencioso de todo lo que papá había hecho. Pero pronto ese amor comenzó a transformarse en una obligación pesada. Las llamadas telefónicas, antes llenas de palabras de cariño, se tornaron en conversaciones breves que giraban siempre en torno a la pregunta: ¿cuándo me enviarás dinero? Las excusas para pedir ayuda aumentaban. Las promesas de «te devolveré cada centavo» se repetían y se esfumaban en el aire. Las prioridades comenzaron a cambiar. Reparaciones que debían esperar, pero que ahora eran urgentes porque la presión de mamá política y hermanos ausentes crecía. Las renovaciones, compras y caprichos comenzaron a aparecer junto a necesidades genuinas, mientras yo peleaba con horarios y trabajos extras para sostener estas demandas. Sentía cómo el vínculo entre nosotros se tensaba y se distorsionaba. Recuerdo la mirada de mi tía Luisa en una comida familiar, llena de preocupación y simpatía, pero impotente ante una situación que parecía no tener solución. Me aconsejaba bajar la carga, pero yo no podía. Era mi padre, era mi sangre. Mi lealtad me mantenía atrapado en un círculo sin fin donde cada favor parecía multiplicarse en nuevas cadenas.
Cada envío de dinero dolía como una pequeña traición a mi propio sueño. Dejé atrás amistades, proyectos personales y hasta momentos de felicidad para sostener un hogar que parecía absorberme sin descansar. ¿Alguna vez has sentido que tu éxito se vuelve tu peor cárcel? ¿Que tu amor por una persona te hace perder a ti mismo en el proceso? La historia no termina aquí, porque pronto conocerás cómo la llegada de una nueva persona cambia todo y pone a prueba la lealtad y el amor familiar hasta extremos inimaginables. Próximamente, la intrusión y la transformación. Cuando las heridas del pasado se encuentran con los fantasmas del presente. ¿Has vivido algo parecido? Déjame tu experiencia en los comentarios y sigamos juntos este viaje. Parte 3. La intrusión y la transformación. La llegada de la madrastra y el cambio irreversible. La vida suele anunciar sus grandes giros con gestos pequeños. Para mí, fue un mensaje corto de mi padre. Tengo a alguien especial que quiero que conozcas. Un mes después, al regresar al pueblo por sorpresa, vi a papá esperándome en el porche, acompañado de una mujer desconocida, elegante y segura de sí misma. Su risa, demasiado fuerte para el silencio de nuestra casa, fue el primer presagio de que ya nada sería lo mismo. Al principio, intenté abrirme. Ella, Patricia, era cortesía constante. Pero sus ojos recorrían cada rincón del hogar con una mezcla de desaprobación y ganas de renovar todo a su imagen. Pronto, la atmósfera cambió. Donde antes había rutina y sencillez, ahora reinaban las conversaciones sobre nuevas cortinas, reformas, vacaciones de lujo. Mi padre se esforzaba por complacerla, aunque fuera a costa de llamar para pedirme dinero prestado, cada vez con más frecuencia y menos explicaciones. Las primeras discusiones llegaron pronto, envueltas en una cordialidad venenosa. ¿Por qué no puede tu hijo ayudarnos un poco más? Trabajando en la ciudad, seguro que le va de maravilla. No es solo dinero, Patricia, es familia, cariño, interrumpía ella, con media sonrisa. Mi lugar en la casa empezó a encogerse. Ya no me consultaban sobre los arreglos. Mi vieja habitación fue reformada sin avisar y ahora era sala de ejercicios. Las cenas familiares se convirtieron en vitrinas de apariencias, donde cada comentario mío parecía fuera de lugar o forzado a la diplomacia. Mi hermano, entretanto, encontró una aliada perfecta en Patricia. Juntos exigían. Juntos justificaban gastos innecesarios. De repente, los reproches eran dobles, si yo protestaba por un gasto absurdo. Patricia me recordaba mi responsabilidad como hermano mayor. Mientras mi padre callaba, esquivando mi mirada, empecé a extrañar incluso los silencios incómodos de antes. Ahora, cada palabra era un disparo velado. En una ocasión, mi tía Luisa intentó ponerse de mi parte, sugiriendo que no todo podía ser financiado sin control. Fue rápidamente apartada. Convertida en una visitante incómoda. Sentí esa noche, sentado solo en el patio trasero, que los lazos con mi padre se deshacían hilo a hilo. Las fiestas, antes simples y llenas de chistes, se volvieron actos sociales donde Patricia reinaba. Y los vecinos eran invitados no por cariño, sino por apariencia. El orgullo silencioso de mi padre se volvió inseguridad disfrazada de generosidad. Todo debía ser grande, nuevo, digno, de ella. ¿Dónde había quedado el hombre austero? ¿Aquel a quien le bastaba una comida sencilla y unos minutos de tranquilidad? Internamente, la herida crecía. Me sentía usurpado. Desplazado por la imagen de una familia de revista, donde yo era solo el patrocinador silencioso. Muchas noches en mi apartamento, a 1000 kilómetros, me preguntaba en qué momento mi necesidad de ser útil se había vuelto la razón para que el amor propio de mi padre desapareciera. Una tarde, tras una discusión especialmente dura, mi padre finalmente murmuró: «Perdóname, hijo,
A veces no sé dónde termina mi voluntad y dónde empieza la de ella. Pero para entonces el daño estaba hecho. Las fronteras estaban claras. El hogar ya no era refugio, sino un escaparate ajeno, y cualquier protesta era vista como traición. ¿Quién no ha sentido alguna vez que un intruso llega a su vida disfrazado de nueva oportunidad y termina transformándolo todo? ¿Hasta aquello que parecía sagrado? Déjame tu experiencia. ¿Has sentido ese dolor de perder tu lugar en tu propia familia? Pero no todo cambio es inmediato. Hay una chispa final que enciende el incendio. Una traición que deja claro que no hay vuelta atrás. Y así, sin saberlo, me acercaba al borde del abismo. La noche de la traición final. La exclusión total. Y la revelación que pondría a prueba hasta el último resquicio de amor y lealtad familiar. Parte 4. La traición más dolorosa. Ser excluido de la fiesta y el punto de quiebre. El dolor más punzante no siempre grita. A veces, simplemente te encuentra parado en la puerta de una fiesta. Vestido con tu mejor traje. Los nervios vibrando bajo la piel. Mientras te dicen con una sonrisa vacía: lo siento. No estás en la lista. Ese momento, aquel instante cruel de negación, es una fractura invisible. La rabia y el desconcierto compiten con la vergüenza. Tragándose la voz, veía desde el vestíbulo cómo reían todos. Cómo papá, mi hermano y Patricia, la madrastra, brindaban. Sus rostros iluminados bajo el brillo de lámparas que, paradójicamente, yo mismo había apagado. Durante minutos, la puerta cerrada fue más cruel que cualquier palabra. El frío del pasillo se colaba en mis huesos, avivando todo el resentimiento acumulado. 6 años siendo el sostén invisible. La sombra generosa a la que todos recurrían pero que, ahora, nadie recordaba. Mensaje tras mensaje a papá sin respuesta, mientras mi nombre quedaba borrado de la noche. Igual que de nuestra historia familiar. Fue mi tía Luisa quien, al verme desde lejos, cruzó el lobby rápidamente y me abrazó. Le conté, entre dientes apretados, la humillación absurda que estaba viviendo. Sus ojos ardieron con una mezcla de furia y ternura. Esto no puede ser, cariño. Hoy vas a entrar. En la puerta apareció mi padre junto a Patricia y mi hermano. Haciendo de muralla. Decidimos mantenerlo pequeño, familiar. ¿Y yo qué soy? ¿Entonces? ¿El banco? ¿El fantasma? Mi hermano, mordaz. Esto es para los que están aquí. No para los que solo mandan dinero. Había llegado el límite. Esa frontera invisible entre la dignidad y la resignación se desintegró. Fue la tía quien me tomó de la mano y, con una autoridad ancestral, nos abrió camino a través del salón. Las miradas cayeron como cuchillos. El murmullo creció, algunos avergonzados, otros expectantes. Cuando llegó el turno de palabras, los nervios se tensaron. La familia, los amigos y hasta vecinos escuchaban atentos los típicos discursos llenos de lugares comunes. Mientras papá esquivaba mi mirada. Entonces mi tía, con voz clara, pidió que dijera unas palabras. Me levanté y sentí el peso de todas las renuncias. El sacrificio convertido en desdén. Desde el micrófono, mi voz temblaba pero no retrocedía. Hoy, más allá de celebrar, quiero decir la verdad. Todo lo que ves aquí. La fiesta. La alegría. Hasta los trajes. Llevan el precio de mi silueta ausente. 6 años de apoyar a esta familia. Sacrificando sueños, salud y libertad. Fui el pilar, el hijo ausente pero siempre responsable. El que pagó, silenciosamente, hasta hoy. Mostré en mi móvil las transferencias. Cada cifra. Cada mensaje donde ofrecía ayuda. Cada promesa vacía de devolución. Y sin embargo, hoy, mi mayor regalo fue quedar fuera. Aprendí que, en familia, el corazón se desgasta si el agradecimiento desaparece. Un silencio denso cayó. Patricia salió del salón con indignación fingida. Mi hermano enrojeció.
tratando de justificar lo injustificable. Mi padre, por primera vez en años, no pudo sostenerme la mirada. Pero varias primas, conmocionadas, se acercaron a mí en gesto de apoyo. Incluso algunos viejos amigos de la familia murmuraban. No es justo. Salí sintiendo que, aunque la familia jamás sería la misma, había rescatado algo fundamental. Mi propia dignidad. Esa noche, mirando la ciudad iluminada desde una ventana solitaria, entendí que crecer no es solo resistir, sino atreverse a decir, basta, aunque duela, aunque te dejen fuera. ¿Alguna vez te has sentido fuera en tu propia casa? ¿En tu propia historia? Cuéntalo abajo, porque a veces la única forma de sanar es compartir la verdad. Por más dolorosa que sea, la herida aún sangraba, pero el perdón y la redención asomaban en el horizonte. Pronto descubrirás si es posible reconstruirse después de la traición y cómo. A veces, soltar también es un acto de amor propio. Parte 5. Ruptura, despedida y redención. Hacia la sanación. El perdón y la madurez. El silencio que siguió a aquella noche fue un silencio pesado, cargado de heridas invisibles. Al salir de la fiesta donde me excluyeron, la sensación de alivio pronto se mezcló con una tristeza profunda. Todo lo que había dado, mi tiempo, mi sacrificio, mi dinero, parecía convertirse en polvo. Los mensajes comenzaron a llegar. Primero mi padre, oscilando entre la furia y la súplica, tratando de salvar lo que quedaba con palabras que yo ya no podía escuchar. La madrastra se marchó, llevándose consigo muchas esperanzas rotas. Mi hermano también desapareció del mapa, incapaz de soportar la verdad que había salido a la luz. Pero no estaba solo. Voces familiares que hasta entonces callaban comenzaron a acercarse, mostrando apoyo y comprensión. Mi tía Luisa fue mi refugio, mi faro en la tormenta. No todo está perdido, hijo mío, me dijo con ternura. A veces, la verdad duele, pero es el primer paso para sanar. Me enfrenté a un torbellino de emociones internas. El dolor de la traición. La rabia reprimida. El temor de quedar solo. Pero también un brillo tenue de esperanza. Decidí que era momento de dejar atrás la sombra que me consumía. Y emprendí un viaje hacia mí mismo. Lejos de la familia que hasta entonces había definido mi vida. Recorrí paisajes nuevos. Conocí personas con historias de luchas y renacimientos. En cada encuentro descubría fragmentos de mi propia fuerza. Aprendía que la madurez es aceptar la imperfección y el cambio. Y que la verdadera redención nace de dentro. Una carta inesperada de mi padre llegó semanas después. En ella reconocía sus errores, sus miedos, y su deseo sincero de reconstruir. Aunque sin exigir nada mayor que, hijo, no espero tu perdón inmediato. Solo que sepas que estoy aquí, dispuesto a intentarlo. El perdón, entendí, no es un regalo automático. Es una conquista profunda. El resultado de mirarse a uno mismo sin negar el dolor. Y elegir soltar el rencor para recuperar la propia voz. Hoy, al mirar atrás, no siento amargura, siento gratitud. Por las lecciones, por la fuerza que nacen del sufrimiento. Y por la paz que llega cuando decides amarte y respetarte a ti mismo por encima de todo. ¿Has tenido que romper para reencontrarte? ¿Sabes ese instante en que sanar es también dejar ir? Compártelo en los comentarios, porque compartir nuestras batallas invisibles es el primer paso para la verdadera libertad. Así, entre despedidas y reconciliaciones, comienza el verdadero viaje, el regreso a uno mismo. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es dejar de mirar atrás. Ha sido un viaje intenso, lleno de aprendizajes y emociones que guardo muy dentro de mí. Compartir esta historia no ha sido fácil. Pero siento que por fin pude soltar ese peso que llevaba en el alma durante tanto tiempo. Hoy puedo decir que, aunque el pasado pueda estar marcado por la traición y el dolor, también es posible encontrar la redención, la fuerza para sanar y la valentía para empezar de nuevo, libre y con las manos limpias.
Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí. Por tomarte el tiempo de escuchar esta historia que nace de lo más profundo. Tu apoyo significa mucho, y me motiva a seguir creando contenido que toque almas y genere reflexión. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a darle like, compartir con quienes crees que puedan necesitarla y suscribirte para no perderte los próximos relatos. También me encantaría leer tus opiniones y experiencias en los comentarios, porque juntos podemos hacer que este canal crezca y mejore cada día. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.